libro primero de Samuel 17. Cuando lo tengan, me dan un corte, amén. Vamos a estar leyendo del número 4 al 11. Y la palabra del Señor se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce. Entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se apartó y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los sirvientes de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amada iglesia? El tema que yo traigo en esta hermosa noche es: levántate y pelea, porque Dios te dará la victoria. Ese es el tema que yo voy a compartir en esta hermosa noche. Mientras yo estudiaba, ¿verdad?, la palabra del Señor, me llamaba la atención, ¿verdad? Si ustedes se fijan, todo lo que Goliat traía, no era, de que él, aquí la Biblia nos relata, ¿verdad?, de que era un hombre de guerra, o sea, que él había sido entrenado por años, ¿verdad? Y todo lo que él traía, gloria a Dios, aleluya. Y pues yo miraba la altura de Goliat, ¿verdad? Y comencé a buscar, dice que él medía 2,97 metros de altura, que son 9 pies y 9 pulgadas. O sea que era un hombre gigante, ¿verdad? Por eso dice de que el pueblo de Israel le tenía temor, porque se imagina usted qué alto era, y más todo lo que él traía, ¿verdad? Porque él sabía quién era, por eso dice como él sabía que era un hombre de guerra, no le tenía miedo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque quizás los miraba pequeñitos, ¿verdad? Los miraba tal vez insignificantes, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ellos contra mí? Si yo soy un hombre de guerra, he sido entrenado por años y años y años. Porque dice que solo que traía en su pecho, ¿verdad?, pesaba, yo lo comencé a estudiar y pesaba 125 libras. ¿Se puede imaginar usted que, o sea, qué fuerza es la que Goliat tenía? Que solo lo que él aportaba, ¿verdad?, en su pecho pesaba 125 libras. Dice de que lo que traía en su pecho tenía como eso, eran como anillos entrelazados para que las lanzas no atravesaran su cuerpo. Entonces me encantaba tanto de la palabra, ¿verdad?, porque yo le decía al Señor: wow, o sea, por eso dice de que el pueblo de Israel le tenía temor, porque era un gigante. Amén. Yo sé que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Aquí también entra lo que es David. Muchos yo sé que conocen, ¿verdad?, quién es David. David era un muchacho, pero era joven, él estaba joven, igual que ustedes. Así que muchas veces nosotros los jóvenes, porque sé que aún soy un poco joven, ¿amén?, no nos creemos capaces. Pensamos de que por estar jóvenes no somos capaces de enfrentar algo. Pero saben de que David era también un joven igual que ustedes. Sé que a veces no es fácil ser joven, no es fácil ser joven, y mucho más es difícil cuando son criticados, juzgados, apuñalados. Saben de que la juventud es una de las etapas más difíciles de nosotros los seres humanos,
porque la juventud se complica a veces mucho. Hay tantas cosas que el mundo ofrece, y más cuando el joven ha sido creado desde pequeñito, que no ha conocido mundo, es mucho más difícil, ¿verdad?, para el joven. Y a mí me encantaba, ¿verdad?, porque aquí David era quien cuidaba las ovejas de su padre, porque dice de que él era el menor de los 8 hijos de Isaí. Amén. Y voy a leer el número 26. Dice, cuando ya David dice de que, yo sé que esa historia es muy larga, amados hermanos, pero sé que muchos ya la han leído. Amén. El número 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dice que Goliat iba, ¿verdad?, por 40 días iba y enfrentaba a los escuadrones del pueblo de Israel. Entonces dice aquí en la lectura, dice, ¿verdad?, de que el papá de David, Isaí, lo mandó, ¿verdad?, como a que le fuera a dejar como alimento a sus hermanos, que también sus hermanos se habían ido a la guerra, ¿verdad?, a pelear contra Goliat. Entonces David dice que aquí dice de que entonces él dejó a las ovejas con alguien y él obedeció a su padre y fue a donde estaban sus hermanos. Cuando David iba de camino hacia donde estaban sus hermanos, escuchó, ¿verdad?, al pueblo de Israel que se estaba quizás quejando, diciendo de que cómo iban a vencer a aquel gigante, que cómo iban a batallar, cómo iban a hacer, ¿verdad?, para matarlo. Entonces, en el número 26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Porque David, creo que quizás desde su niñez Dios ya lo había marcado, así como muchos jóvenes. Desde el vientre de su madre, Dios ya los había marcado para un propósito. Porque muchos de los que están aquí, amados jóvenes y amados hermanos, nacimos con un propósito. No somos una casualidad, porque en el Señor no hay casualidades. En Jesús hay propósitos, más no casualidades. Amén. Y así como David ya había sido marcado desde su niñez, así muchos de los que están aquí ya han sido marcados por Dios. Y si están en este lugar es porque Él así lo ha permitido. Así que, amado joven, esfuércense y sigan adelante, sin importar que hay veces sé que es difícil, como les decía al principio, no es fácil, pero vamos a ver la valentía que David tuvo, porque con qué autoridad, ¿verdad? Él decía, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amén. Oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Así como su hermano muchas veces, ¿verdad? Así el hermano de él no sabía, ¿verdad?, que él no había sido enviado por su padre terrenal, sino porque Dios ya lo había mandado con un propósito. Porque David fue mandado no por su padre, sino porque Dios ya sabía lo que iba a suceder ese día. Dios sabía de que ese día Él iba a dar la victoria al pueblo de Israel. Entonces yo me imagino, ¿verdad?, que así como muchas veces, pero así como fue imprudente Eliab, el hermano de David, así muchas veces, ¿verdad?, llegan cosas a nuestras vidas cuando nos queremos levantar, cuando nos está pasando algo, cuando queremos algo. Hay personas también de que en vez de apoyarnos nos desaniman, nos desalientan, nos dicen, no, ¿para qué vas a ir? No lo vas a lograr, mejor quédate ahí donde estás. Amén. Porque a mucha gente no le gusta que otra persona prospere. A muchas personas no les gusta ver que alguien más se está levantando. Y no solo hablo en el ámbito económico, sino que también en el ámbito espiritual. Amén. Y así como Eliab fue imprudente, sé que muchas veces hay personas que son imprudentes con nosotros. Pero más David, él hizo caso omiso, ¿verdad?, a las palabras de su hermano. Y él dice que siguió preguntando qué le iban a dar a quien venciere a Goliat. En el número 31 dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho,
y la refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. También Saúl, ¿verdad?, vio quizás como de menos a David, ¿verdad? Quizás David, no sé cómo era, sé que era hermoso, la iglesia, que tenía un semblante hermoso, amén, pero quizás era pequeñito, yo no sé en sí cómo era él, ¿verdad? Y ha de haber dicho el rey Saúl: si tengo un ejército que no ha podido vencer a este gigante, ¿cómo este muchachito, verdad, va a ser para vencerlo? Pero como David David sabía en quién él tenía su confianza, amén. Y por eso, jóvenes, así como David era un muchacho, ustedes también están jóvenes. Así que cada meta que ustedes se proponen en el Señor, crean en Dios que la van a lograr. Porque con Dios se cumplen los sueños, amén. Lo digo por experiencia propia. Créanme de que no hay nada más hermoso, no hay nada más lindo en esta vida que entregarle la juventud al Señor. Yo le digo a Dios gracias por haberme preservado la vida desde niña, porque crecí en el Evangelio desde niña, y ahora que ya soy algo grande, ¿verdad? Digo, Dios, gracias porque te entregué mi niñez, mi juventud, y si me da vejez, también te la quiero entregar. Los años, amén, los años que tú me permites en esta vida, yo los quiero para ti, porque la adoración, no hay nada más lindo que adorar a nuestro Creador. Así que, joven, sigamos avanzando, amén. Así como, amén, gloria a Dios. La gloria y la honra sean para nuestro Creador, amén. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y mataba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Imagínense cómo Dios, ¿verdad?, ya había preparado a David, que dice que él mataba a los osos, mataba a los leones, ¿verdad?, que querían atacar a las ovejas que su padre le había mandado. Amén. Entonces yo digo que desde el día David ya lo estaba preparando el Señor, ¿verdad? Ya le estaba dando valentía, porque sí lo estaba preparando el Señor con valentía, porque yo sabía lo que más adelante iba a acontecer en la vida de David, amén. Y así también Dios nos prepara, porque Dios primero, nos va preparando. Cuando Dios le va a entregar algo, primero a usted lo capacita, ¿verdad? Es como en los trabajos, ¿verdad? Cuando uno va a un trabajo por primera vez, ¿qué hacen? Va que lo enseñan a uno, porque uno no va aprendido, uno no sabe lo que va a hacer, ¿verdad? Y así también es Dios en nuestras vidas. Primero Él nos prepara, nos capacita, para después entregarnos una victoria, un sueño que queremos. Y así es como Dios nos va preparando, porque Dios ya había preparado a David, ya lo había preparado. Y me encanta tanto ese pasaje de Dios, porque sé que es muy extenso, amén. Pero yo le decía a Dios gracias, porque primero estás hablando a mi vida. Para que yo no tema y sea valiente, amén. Cuando el esposo del hermano Héctor, hermana Vanessa, el domingo me habló y me dijo: mi esposo, quiero decirle algo, hermana. Y yo dije en mi mente: me va a poner a predicar, amén. Eso fue lo primero, y así fue. Y no crean, no es fácil estar en este lugar, porque da nervios, amén. No es fácil estar en ese lugar. Ustedes tal vez pueden ver a las hermanas que cantan, a las jovencitas, pero da nervios estar en ese lugar. ¿Por qué da nervios? Porque uno tiene la atención del pueblo sobre uno, ¿verdad? No tenemos dos ojos viéndonos, tenemos muchos ojos mirándonos, amén.
Entonces, pero me encanta tanto, ¿verdad? La valentía que Dios le había dado a David. El día miércoles yo tuve la oportunidad de estar en el grupo, no sé si de crecimiento, no sé si era solo un culto, ¿verdad? En la casa de nuestra hermana Francisca. Y la palabra que la esposa de nuestro hermano Iván traía impactaba mi corazón y hablaba también de la victoria. Y yo le decía al Señor, pues hubiera puesto a predicar conmigo a la hermana el viernes, amén, para compartir juntas el tema, amén. Porque hoy el Señor cambió el tema, porque ya habló casi lo que yo quería decirte, Señor. Entonces va a ser un refrigerio para los que ya fueron ese día, amén. Y hablaba, ¿verdad?, también de la victoria, de los procesos también que a veces vivimos como seres humanos. Pero es lindo creer en el Señor. ¿Sabe, amado hermano, que cuando Dios a usted le da una palabra, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, cuando Dios le dice, te voy a bendecir, vienen más obstáculos, ¿verdad? Vienen más pruebas, más dificultades. Entonces usted dice, entonces, Señor, pero la palabra que me diste, estoy viendo todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que me dijiste. Pero tú hablaste, pero mira lo que me está pasando. Y es así porque cuando Dios da una palabra, también el enemigo, que el Señor aprende en historia, también está escuchando. Él también está atento a lo que Dios le está diciendo. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a poner usted duda, temor, angustia, para que usted no le crea al Señor. Para que usted le diga al Señor, no voy a creerte. Y sabe de que cuando nosotros dudamos, estamos fallando, porque la duda no es agradable delante del Señor. Porque la Biblia lo dice, ¿verdad?, que es la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Amén. Entonces, así como David, también David en esa hermosa historia, ¿verdad?, él también caminó con fe. Porque usted no crea de que tal vez David no tuvo temor en ese momento. Usted no crea que David tal vez no tuvo miedo cuando iba a enfrentarse a ese gran gigante, porque no era pequeñito donde él se iba a enfrentar. Amén. Pero David sabía en quién él había confiado. David sabía quién era su Dios. David sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado, porque Dios a sus hijos no los deja avergonzados. Sin importar la batalla que estemos viviendo o atravesando, así como el pueblo de Israel, perdón, se sentía afligido, pero Dios sacó en victoria al pueblo de Israel, amén. Así que yo no sé cuál sea lo que usted esté pasando, si está pasando por un momento de angustia, de tribulación, tal vez algún problema, alguna enfermedad, algo que a usted lo está agobiando. Quiero decirle en esta hermosa noche que no se detenga, que se levante, que pelee y luche por su victoria, porque Dios le va a dar su victoria. ¿Sabe cómo nosotros los hijos de Dios peleamos? Nosotros los hijos de Dios peleamos de rodillas delante de nuestro Creador. Así es como nosotros vamos delante del Señor y clamamos y le decimos, ya no puedo más. Y muchas veces le he dicho en la oración de las madrugadas, hay un lenguaje también de que Dios entiende y escucha, que es el lenguaje de las lágrimas. Amén. Hay momentos en que usted va delante de la presencia del Señor, se arrodilla, pero no hay palabras. No sé si alguno le ha pasado eso. No hay palabras. No hay palabras, solo hay lágrimas y lágrimas y lágrimas y lágrimas, pero Él también entiende el lenguaje de las lágrimas. Y ninguna de sus lágrimas, ninguna ha caído a tierra. Todas Dios las tiene. Y algún día cada una de ellas tornarán en ser algo bonito que Dios tiene preparado para ustedes. Amén. En el número 40 dice que aquí también, ¿verdad? También dice de que el rey Saúl como que quería equipar a David, ¿verdad? Quería darle como un armamento, pero dice que David no aguantó eso, ¿verdad? Quizás era tan pesado el armamento que querían darle a él, que él dijo, no, yo no puedo con esto es más grande que yo no voy a poder ni caminar quizás, ¿verdad?, con esto. Pero dice, ¿verdad?, que en el número 40 dice, tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David,
su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Amén. También él lo vio de menos, ¿verdad? Yo creo que en ese momento Goliat dijo, ay no, y lo que me mandaron, va. ¿Qué va a hacer eso conmigo? No, si a él de un suspiro lo mato, va. Tal vez eso pensó Goliat también. Así haber dicho él, va, no, eso no va a hacer nada, ¿me? Y así es muchas veces, ¿sabes? Así son muchas veces nosotros nos creemos menos. Y muchas veces nosotros no sabemos la capacidad que tenemos en Dios. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que somos pequeñitos, que no lo vamos a lograr, y nosotros mismos nos ponemos obstáculos. Nosotros mismos nos ponemos tropiezos. Porque desde el momento que usted está dudando y usted diciendo, no lo voy a lograr, tal vez ni lo ha intentado, amén. Tal vez usted ni ha intentado aquello, pero usted ya está diciendo, no lo voy a lograr. ¿Para qué voy a intentarlo? Amén. Pero quiero decirle en esta noche que usted es capaz de todo lo que se proponga en las manos del Señor. Amén. Todo lo que usted se proponga en el Señor, que Dios joven, amado hermano, todo es posible con Dios. Porque su palabra lo dice, todo es posible al que cree. Amén. Todo la Biblia lo dice en mi texto favorito. Yo sé que muchos aquí tenemos un texto favorito que nos toca el alma, ¿verdad? Y el mío es porque nada hay imposible para Dios. Amo tanto este texto y desde niña lo he hecho mío. Y cada vez que me pasa una mala circunstancia o algo, digo, para ti nada hay imposible, Señor. Lo que en mi humanidad es imposible, lo que para mí es imposible, para ti no lo es. Y le digo a Dios, porque yo adoro, yo sirvo al Dios del imposible, a ese Dios yo amo, le digo a Dios. Amén. En el número 44 dice, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. En el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Como David, en ese momento David le estaba hablando con autoridad a Goliat. Amén. No le estaba hablando con temor en ese momento, que tal vez en su interior tal vez había un poco de temor, pero allí David a Goliat le habla con autoridad. Amén. Porque le dice que él va con Jehová, le dice que va con Jehová, a quien él ha provocado. Amén. Porque ahí Goliat estaba provocando a quien. Goliat no estaba provocando tal vez solo a Israel, él estaba provocando al Dios viviente. Amén. Y así a veces pasa, amados hermanos, que muchas veces a Satanás, pudieron reprender en esa hora, muchas veces creo que a él se le olvida con quién usted y yo contamos. Amén. A veces se le olvida con quién usted y yo caminamos. A muchas veces a él se le olvida que somos hijos de un Dios viviente, que somos hijos de un Dios que nos sostiene, que somos hijos de un Dios que nos guarda y nos protege. Porque así como Dios estaba respaldando a David, así Dios también muchas veces lo ha respaldado a usted en muchas áreas de su vida. Amén. Usted tal vez a veces no sabe, tal vez ni se ha dado cuenta de cuántas veces Dios, así como libró a David de la muerte, así también Dios ha librado a usted. Amén. A veces no sabemos cuántas veces Dios, cuando yo voy a salir de casa y se me atravesó, digamos, algo, me tardo más, yo digo, gracias, Señor, porque tal vez si hubiera salido en el momento, tal vez algo malo me hubiera pasado en el camino. Amén. Y tú detuviste ese tiempo para que yo no me fuera de la casa, para que yo no saliera en ese momento. Y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Renegamos, ¿verdad? Es que ya me agarro la tarde, es que tenía que estar a tal hora, es que porque no, ¿verdad que sí? Ponemos muchas cosas, pero más no sabemos que tal vez Dios ahí que nos estancó un momento. Nos dijo, no, espérate, porque más adelante hay tal vez un accidente y tal vez eso era para ti, pero yo te estoy guardando, yo te estoy librando de la muerte. Pero muchas veces no sabemos entender lo que Dios hace. Amén.
Entonces, en ese hermoso pasaje, amada iglesia, me encanta, ¿verdad?, de que con qué autoridad, con qué valentía David iba a enfrentar a Goliat. Y dice de que más adelante, ¿verdad?, me sigue relatando, dice de que David, cuando él, ¿verdad?, puso su piedra y lanzó la piedra hacia Goliat, dice que él cayó, ¿verdad? Pero David no lo mató con esa piedra. Dice que David tomó su espada, la sacó de su espada, sacó la espada de donde ella estaba metida, ¿verdad? La sacó y con ella misma lo mató. Amén. Imagínense cómo fue que con la misma espada de Goliat se murió él mismo, ¿verdad? Porque no lo mató con la piedra, ese que lo terminó de matar con la espada. Amén. Y muchas veces así es cuando Satanás viene a poner algo en su vida, algún obstáculo, viene a poner un tropiezo o quiere levantarse contra usted. Eso que él quiso, con lo que él quiso destruirlo, usted mismo lo va a destruir, porque eso se va a convertir en un propósito en su vida, en algo que Dios un día usted va a testificar, amén. Porque los procesos que pasamos se convierten ¿en qué se convierten? En testimonios, amén. Algunos de los procesos que yo he vivido se han convertido en testimonio para aquel que no cree por palabras pueda creer en hechos que hay un Dios real, amén. Porque muchas veces hay mucha gente que no cree en palabras, no cree en palabras lastimosamente, pero Dios dice, voy a permitir que a mí, porque todo lo que nos pasa es porque el Señor lo permite. Todo, dice de que si la hoja de un árbol se cae es porque fue que la voluntad de Dios, porque Él lo permitió. Y entonces si la hoja de un árbol puede caerse, porque Él lo permitió, entonces todo lo que nos pasa es porque Él lo permite. No para destrucción nuestra. Sé que hay procesos que duelen, porque hay procesos más difíciles que otros. Amén. Pero así como a veces Satanás se levanta contra nosotros, así no nos pensar que no nos vamos a levantar de donde hemos caído. Quiero decirle de que sí. Sí, porque contamos con un Dios poderoso, contamos con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios hermoso. Y yo sé que, como les decía, hay procesos más difíciles que otros, pero cuando usted le habla a alguien que está pasando lo que usted ya pasó, ¿verdad?, que usted tiene autoridad para decirle, no te preocupes, no temas, yo ya lo viví y Dios me sacó de ahí. Y así como Dios lo hizo conmigo, si tú tienes fe, también lo va a hacer contigo. No desmayes, sigue avanzando, amén. Y así, amada iglesia, quiero decirles en esta hermosa noche de que peleemos por nuestra victoria, que le creamos a Dios, que como el tema de ahora era, levántate y pelea por tu victoria, amén. Pero tenemos que levantarnos, no esperar que va a llegar así nomás, no, tenemos que creer en Dios también, amén, porque Dios puede hacerlo, pero si usted no le cree, Él tampoco lo va a hacer, amén. Porque nosotros hacemos una parte, lo posible, amén. Más lo imposible, lo que usted ya no está a su alcance, lo que ya no está en sus manos, lo va a hacer nuestro Creador. Amén. Y ahora quiero decir a los jóvenes, ¿verdad?, que yo sé de que este culto es de jóvenes, que no se les olvide a ninguno de ustedes el potencial que tienen en Dios. Que no se les olvide nunca, nunca quién los llamó, quién los trajo a este lugar, porque no están aquí por casualidad, ninguno. Yo sé que de aquí Dios va a levantar, de así, entre ustedes Dios va a levantar más ministros de alabanza, profetas, evangelistas y pastores, porque la niñez y la juventud son la iglesia del mañana, amén. Ustedes son la iglesia del mañana, todos ustedes son la iglesia del mañana. Por eso no se desanimen, nunca se desanimen. Y denle gracias a Dios cuando algo malo les está pasando. Dígale gracias a Dios porque sé que te vas a glorificar en mi vida. Yo sé que algún día yo voy a ser testimonio para otro joven que está atrás de mí. Yo sé que algún día yo voy a testificar con mi testimonio que tú me restauraste desde mi niñez, me cuidaste, me protegiste. Porque yo eso le digo a Dios. Tal vez no tuve una mamá que me llevaba todos los días a la iglesia, pero tuve abuela que lo hacía.
Así que yo bendigo a todas también, ¿verdad? Las abuelas, los padres que traen a sus hijos a la iglesia. Y aquellos que no vienen a la iglesia, no se cansen los padres, porque algún día los van a volver a ver aquí en casa. Amén. Porque todos los que están aquí, yo sé que sus hijos ustedes los han entregado para el Señor. Y cuando Dios predestinó algo en la vida de sus hijos, en la vida del joven, no importa que se vaya lejos, Él va a volver a casa. Amén. Así que, amén. Y en esta hermosa noche yo quiero invitarle a los hermanos, ¿verdad? De que ayuden a los jóvenes, que no los desanimen, que no los juzguen, que no los critiquen. Sabe de que a veces, muchas veces decimos, la gente tal vez ya mayor, tal vez no pasa aquí, ¿verdad? Pero lo he escuchado en otras congregaciones, en mi juventud. Es que va a la iglesia, el joven va a la iglesia, pero hablar va. El que el joven va a la iglesia, pero ahora el teléfono va. Pero el que va a la iglesia, a comer va. Pero dele gracias a Dios porque está aquí adentro. Dele gracias a Dios porque ese joven está aquí adentro. En vez de juzgar al joven, mejor pídale a Dios por él. Si usted ve que algún joven tal vez está distraído, dígale, Señor, en sus oraciones, en la intimidad, dígale, Señor, yo pongo en tus manos a tal joven. Señor, que cuando él vaya a la iglesia, Señor, sienta tu presencia, que tú puedas tocar su mente, que tú puedas tocar su corazón, pero no juzguemos a los jóvenes, porque la vida del joven no es fácil. Usted ya pasó por su juventud, amén, ¿verdad? Muchos ya pasaron por ser jóvenes. Yo creo de que muchos en su juventud no los estuvieron en la iglesia, otros afuera, amén. Pero yo creo que cuando estuvo joven, yo creo que a usted no le hubiese gustado que le juzgaran cuando usted fallaba en algo. Yo creo que a usted le hubiera gustado que mejor se acercaran a usted y le dijeran, está bien, te pasa algo, podemos orar, ¿quieres que te ayude en algo? Vamos, no te quedes, porque muchas veces los jóvenes van creciendo y van creciendo que lastimados, van creciendo heridos, entonces van creciendo y un día se van a ir. Entonces, amada iglesia, apoyemos a la juventud, a los niños, amémosles en el Señor, amén, porque ellos van a ser la iglesia de mañana. Así que, jovencitos, no se rindan, sigan avanzando, síganse esforzando, así como David era valiente, así como Dios depositó valentía en David, eso también ha depositado en ustedes, amén. Y pues, esto es lo que Dios me daba a mí. Yo dije al Señor, yo no voy a hablar más en mi humanidad, sino lo que tú quieras traer a mi vida. Pero quiero hacer algo en esa noche, si pues el pastor me lo permite. Quiero que pasen todos los jóvenes y que los que son líderes de la iglesia ministren a la juventud, amén. Que ahora los jóvenes se vayan ministrados por el Señor. Si hay joven que ha venido cansado, que ha venido atribulado, que ha venido angustiado con algún problema, que hoy se vaya restaurado y lleno de la presencia del Señor, amén. Así que jóvenes, pasen al frente, y los que son